Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hermanos, sana doctrina, palabra del Señor. Y en este caso, advertencia, cuidado, atención, peligro, danger. Falsos profetas y falsos maestros. El capítulo 2 de Segunda de Pedro. Se extendió durante 1 hora y tanto este estudio bíblico porque es solo un título y que abarca todo el capítulo completo hasta el 22. Hermanos, no sé si lo dejaré completo, yo creo que sí, probablemente. Bueno, para cuando vean esto, si dura 1 hora y tanto el estudio, es porque lo dejé completo. Si no, era un resumen en 2 videos. No lo sé. Sin embargo, Dios les bendiga. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué pueblo? Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Tanaj. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá, dice Pedro, en el tiempo de 64, 65, 65, 66, aproximadamente el tiempo en que había una dispersión de no solo cristianos por muchos lugares, ¿sí? Asia Menor, Grecia, Roma, Jerusalén, bueno, muchos lugares, pero también judíos. Recuerden que en el año 70 el templo de Jehová es destruido. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces Pablo está hablando en el futuro que habrán falsos maestros. Tiempo que la palabra llega al día de hoy a nuestras vidas. Que introducirán, vale decir, enseñarán, meterán, ¿sí? Encubiertamente herejías destructoras. No palabras de edificación, de construcción, de motivar, de exhortación, de animar. Edificante no, de destrucción. En vez de construir, destruirán. ¿Destruirán qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos amados. Y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor que los rescató. Entonces estamos hablando de personas que habían sido rescatadas, cristianos, y que posteriormente negarán al Señor que los rescató. Vale decir, apostatarán, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos escucharán lo que enseñan, muchos le seguirán en sus prácticas vergonzosas, dice la Nueva Versión Internacional. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que por causa de falsos maestros, falsos profetas que apostataron o apostatarán o están apostatando hoy día, porque los hay, y triste y lamentablemente conozco, que lo peor es que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, por causa de ellos, por causa de lo que enseñan, por causa de lo que destruyen en vez de lo que construyen o edifican. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por avaricia. O sea, el deseo que hay en su corazón es la avaricia. No es la gratitud a Dios, no es servir a Dios, no es ser un buen ministro, un ministro competente, embajador de Cristo, real sacerdocio, siervo del Altísimo. Es la avaricia en sus corazones. Y que harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Hermanito, deseo lo mejor para usted, hermana, que Dios les bendiga, que Dios quiere lo mejor para ustedes, Dios les va a bendecir. Palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no... Escuchen esto, hermanos. Esto es tremendo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles ángeles?
ángeles caídos. Aquí está hablando de los ángeles en el Antiguo Testamento. Génesis 6, por ejemplo. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Dónde están? En el infierno. ¿En qué? En prisiones de oscuridad. Para ser reservados al juicio. Hermanos, el infierno no es eterno. Yo creo que en este estudio voy a hacer altos en algunos momentos porque es un capítulo de un solo título y que abarca hasta el versículo 22 y que probablemente van a ir saliendo dudas, preguntas y consultas. Espero. Si no, es porque queda todo claro. Les ruego, hermanos, esto es un estudio bíblico, que si tienen dudas, preguntas, consultas, con humildad, sin el ánimo de discutir, de pelear, me las hagan, sin lugar a duda. Hoy día tienen permitido que durante la exposición del tema me las realicen porque es un tema largo, a diferencia de otros capítulos que normalmente expongo el tema y hay 2 o hasta 3 títulos. Yo puedo tener esos tiempos de pregunta y consulta. Sin embargo, en esta ocasión es completo. Entonces, esos tiempos de pregunta y consulta las haré en medida de que vaya exponiendo el tema. Segunda de Pedro, capítulo 2. Sí, porque tanto la Nueva Versión Internacional como la Reina Valera es un solo título. No es eterno porque luego sigue el lago de fuego y azufre. Justamente mi hermano Mauricio González. Exacto. El lago de fuego y azufre es distinto. Correcto. Exacto. Es distinto. Perfecto. Muy bien, hermanos. Muy bien. Gracias, Señor, porque nos da revelación de tu palabra a todos y cada uno de nosotros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Eso es lo que hizo Noé durante 100 años, hermano. Pregonó justicia. Viene juicio, viene diluvio. Y él y 7 más, o sea 8, su familia, son los que se salvaron, hermanos. Pregonero de justicia junto a otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este fue el juicio con agua de parte de nuestro Señor. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ese es el punto, hermanos. Esto es ejemplo. Ambos juicios, tanto en el diluvio como la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que en ambos casos, escuchan bien, en ambos casos siempre hay un remanente, hermanos. Siempre hay un remanente. No todos doblan su rodilla, no todos se prostituyen, ¿sí?, ante otros dioses, ante ídolos. Siempre hay un remanente y que Dios lo preserva, lo guarda, lo aparta. Noé y su familia, Lot también fue avisado antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahora, hermanos, también. Que tenga oído, oiga. Y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Me permiten un minuto, hermano? Ya no pasa nada. Hay una fiesta afuera, hermano, de mucho ruido. Y ustedes saben que sufro de déficit atencional, hermano. No me podía concentrar. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escuchen esto. Porque este justo
que moraba entre ellos, como usted y yo moramos en este mundo en el cual estamos y no pertenecemos porque nuestra ciudadanía es celestial. ¿Sí? Afligía cada día su alma justa. ¿Cómo? ¿Cómo la afligía? ¿Cómo Lot se afligía, se entristecía, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos? Vale decir, Lot quería vivir en justicia, quería que el mundo fuera justo, hiciera las cosas correctas, adoraran, bendijeran el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, en rectitud, pero él veía que el mundo vivía vuelto a patas para arriba, tal cual, hermanos. Y viendo y oyendo eso, los hechos inicuos de ello era afligido. Pregunto, porque el texto nos lleva a eso, hermanos. Y son las preguntas que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Cada uno responderá. Si vemos hechos de injusticia, de iniquidad, de perversión en el mundo, porque los vemos, ¿no? ¿Nos afligimos por eso o nos mimetizamos? Actuamos exactamente igual que el resto de nuestros vecinos que no son cristianos, porque podemos tener vecinos que son cristianos y actuamos igual que ellos y que es lo normal, ¿sí? Pero hablo, ¿nos vestimos igual que el resto? ¿Escuchamos lo mismo que el resto? ¿Vemos las mismas cosas que el resto? O sea, en estricto rigor y bien resumiendo, porque podíamos abarcar muchas cosas acá. ¿Hay alguna diferenciación? ¿Hay algo diferente entre nosotros como cristianos y el resto? Porque si no nos estamos afligiendo, si Lot se afligía porque veía los actos inicuos, impíos, hermanos, aberrantes en Sodoma y Gomorra, y él se afligía por eso, pregunto, ¿nosotros nos afligimos o estamos tan mimetizados como el resto? Hermano, esto es palabra del Señor. Y aquí cada uno sabrá. Cada uno sabrá, hermanos. Mi obligación es llevarlos a Cristo y que sí, no hay aflicción en nuestra vida y que si no hay ninguna comparación entre mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos y las del vecino, hermano, que lleva una vida completamente light, lejos, apartado de Dios, no siendo cristiano, y no hay ninguna diferencia entre ellos y yo. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dios no tienta, hermano, porque Dios no puede ser tentado. Él sí nos prueba de muchas maneras, pero todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Dios no tienta, vuelvo a reiterar, mas todo lo contrario, Dios sí nos ayuda a sobrepasar esa tentación. ¿Cómo resistimos a Satanás? Simple, nos sometemos a Dios, resistimos y Él huirá, dice la palabra, en santidad. Usted no aplica ni una resistencia a Satanás, Jehová le reprenda si usted anda en la carne. Al contrario, usted está haciendo lo mismo que Adán y Eva, entregando la autoridad al acusador, al apuntador que está ahí con el dedito apuntándonos a nosotros. Y sí, abogado tenemos para con Dios, con nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano, pero no podemos pisotear la gracia de Cristo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, dos caminos, hermano, lo carnal y lo espiritual, acá no hay más. Lo carnal, dice Gálatas, que tiene que ver con la concupiscencia, con los deseos de esto, hermano, del deleite de nuestra vida, de nuestro ego, la avaricia, ¿sí? Las borracheras, pensamientos, orgías, hermano, malos pensamientos, todo eso que tiene que ver con la carne. Porque el fruto del Espíritu, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, va a ser todo lo bueno y correcto, todo lo bueno, y Dios se glorifica en ello. Por tanto, no hay más caminos. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia.
Vale decir pensamientos desordenados, incorrectos e inmundicia. Que el Espíritu Santo nos quebrante, hermanos. Si hay problemas de aquellas cosas en nosotros, que Jehová nos quebrante a través de su Espíritu Santo. Y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Imagínense. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, dice la palabra, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Esa es la diferencia entre los animales y nosotros. Nosotros razonamos, tenemos raciocinio. Los animales no, tienen instinto, hermanos. Por mucho que pensáramos de pronto que piensan, que razonan, hermanos, son instinto. Y ciertamente Dios también se glorifica en esos animalitos porque Dios se glorifica en toda su creación. Toda la creación sirve y alaba a Jehová como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia. El galardón de su injusticia, vale decir el premio de vivir una vida injusta, corrupta, impía, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, hermanos. Cada día, el gozar de deleite, hermano Cris, pero tomarme un trago, fumar, la Biblia no dice que es pecado, entonces, sí, siga nomás, a ver, ¿dónde lo va a llevar eso? Siga santificándose con su trago y con su cigarro. Veamos a qué santidad lo va a llevar ello, ¿sí? Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, cuando mi Señor Jesucristo a mí me dice, a través de su palabra, quien quiera ir en pos de mí, vale decir, quien quiera ser hijo de Dios, quien quiera llamarse cristiano, quien quiera hacerse llamar religioso, porque servimos en una religión, quien quiera ser siervo de Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarnos implica dejar mis deleites, dejar la carne, las cosas que me gustan, hermano. Mis proyectos, mis anhelos, mis sueños, el yo, el ego. Todo el Nuevo Testamento nos llama a eso. A dejar el yo, a dejar el ego. Hay cosas, hermanos, ciertamente que no son pecado. Y que el legalismo nace en el corazón del hombre y que la iglesia caemos, usted y yo, muchas veces en ese legalismo de apuntar y decir esto y esto otro. El problema es cuando los límites que no son claros, que todo me es permitido, todo, ¿sí? Pero no todo me es conveniente. Pero esto no es pecado. Es cuando somos inmaduros y caemos dentro de la inmadurez, en no crecer espiritualmente, en no tener fruto como cristiano, y vivimos día tras día en esto, hermanos, en gozar de deleites cada día. Total, la Biblia no dice que no es pecado esto o esto otro. Entonces, eso va a depender de cuánto agradecimiento tenemos al mirar la cruz de Cristo, de entender que lo que nuestro Señor hizo en la cruz, la obra redentora en nuestra vida, y que lo que hizo no es para esto, hermano, no es para andarme gozando en deleites cada día. No lo hizo el Señor para ello. El Señor lo hizo para restaurar mi vida. Primero, para darme salvación, que la única forma era cumpliendo toda la ley y solo Él lo pudo hacer, yo no. Y luego de cumplir todo, se sacrifica por usted y por mí. Pero también para que mi vida no sea exactamente igual como antes, hermanos. Si él fue quebrantado, fue aplastado por el juicio de nuestro Dios, por el Padre en esa cruz. ¿Para qué, hermano? Para tener y gozarme los deleites cada día. Si usted lo quiere hacer, bien. Total, no es pecado, dice la Biblia. ¿Sí? Es que, hermano Cristo, no se preocupe, no es pecado. Y la salvación es personal porque nadie me puede obligar a mí. ¿Sí? Yo le puedo predicar, pero va a ser el Espíritu Santo quien le va a amonestar.
Será el Espíritu Santo quien va a redarguir la motivación, el deseo de su corazón, la concupiscencia de su pensamiento. Va a ser el Espíritu Santo. Mi obligación es predicar esto, hermano. Sana doctrina, palabra del Señor. No ser legalista, hermano. Pero permíteme decirle algo. No podemos ser los mismos. Esto es reiterativo y siempre lo voy a predicar. No podemos ser los mismos hace un año. No podemos ser los mismos hace 5 años. No podemos calentar el mismo puesto de la banca de la iglesia durante 10, 15 años, hermanos. No podemos. No podemos. No es correcto. No es normal. Hermano, voy para los 40 años. Estoy lleno de canas, estoy casi pelado. ¿Ustedes creen que fui así toda la vida? Bueno, canas así toda la vida porque mi papá y mi ascendencia son todos canosos. Hermano, uno se va poniendo viejo, uno va creciendo, va adquiriendo sabiduría, conocimiento. Uno va cambiando, uno va mutando. Hermano, a los 30 empiezan a doler la rodilla, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Eso, hay un proceso. Cuando era niño, pensaba como niño, caminaba como niño, comía como niño, hablaba como niño, más que ahora. Ahora que soy hombre, hermano, no puedo andar como cosas de niño. Uno va creciendo, uno va madurando. Y el cristianismo, que es una vida espiritual, es lo mismo. Si usted no puede venir con 5, 10, 15 años en el cristianismo y jactarse de decir, no, yo tengo 20 años en el cristianismo y conozco toda la iglesia y eso no es pecado porque la Biblia dice que no es pecado. Hermano, usted es un inmaduro, permítame decírselo. Usted es un inmaduro. Y lo que hay en su corazón no es gratitud hacia la obra redentora que Cristo hizo en la cruz para que su vida fuera transformada. Usted sigue los deleites y goces cada día, recibiendo el galardón de la injusticia, impiedad, ya que tienen por delicia, hermano, por delicia el gozar de deleites cada día. Acá no dice ya que tienen por delicia el pecar, no, porque tal vez no están pecando, porque la Biblia no dice que es pecado, pero el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que tienen aún mientras comen con vosotros. Pedro no está hablando de personas que están allá, lejos, que son identificables por allá en la lejura, en la llanura, en el valle, lejos de acá. No, sino dentro, hermanos. Dentro de la iglesia, entre nosotros. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Hermanos, servimos a un Dios que aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Y si nosotros tenemos la naturaleza divina de nuestro Dios, somos templo del Espíritu Santo, por consecuencia debemos aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Que se nos caiga la cara de vergüenza, hermanos, del pecado. Hermano Cris, vamos a pecar, sí, andamos en la carne, triste y lamentablemente, de una u otra manera, hermano, pero no ser pecadores deportistas, hermanos. No podemos ejercitar el pecado cada día. ¿De qué estamos hablando? O sea, si yo sé que algo es incorrecto, yo tengo que apartarme de ahí. No puedo deleitarme en el pecado, debo sentir vergüenza, hermano. Siempre reitero lo mismo, 2 cosas. Vergüenza al mirar la cruz de quién soy, porque a pesar de mi vida, de lo que fui, y hermano, de lo que sigo siendo, Cristo murió en la cruz para transformar mi vida. ¿Me da salvación? ¿Me justifica? ¿Me redime? Sí. Pero para cambiar mi vida, hermano, yo no puedo ser el mismo. 5, 3, 10, 15 años atrás no puedo ser el mismo. De hecho, yo en lo personal no soy el mismo, hermanos. Y espero que usted igual. Y que nuestro crecimiento vaya hacia la estatura del varón perfecto, hermano. Su nivel no soy yo, su nivel no es el pastor, no es el líder. Bendito sea el Señor por aquellos buenos ejemplos que pone delante de nosotros. Por aquellos líderes y siervos del Señor que son honorables, hermano. Honorables porque así dice la palabra incluso. Pablo le dice a Timoteo que tenemos que tener por doble honor afectuosamente a aquellos maestros, aquellos que enseñan, aquellos que se preocupan de nuestras almas, líderes. Doble honor, ciertamente. Pero no hay grandes hombres en la Biblia, hermanos. No somos grandes hombres nosotros, usted y yo.
Somos simplemente mortales, hermanos, que no sé qué ve Dios en nosotros. Somos su creación y ciertamente sé cuál es el corazón de mi Padre. El corazón de un Dios, hermano, que fue tan grande. Su propósito de alcanzarlo a usted, de alcanzarme a mí, fue tan grande, hermano, tan eterno, que tuvo que sacrificar a su hijo perfecto, hermano. Su único hijo perfecto para darle a usted y a mí justificación. ¿Podemos entender eso? Y venimos con las estupideces de deleitarnos cada día cuando nuestra vida debería ser un glorificar a Cristo por lo que Él hizo en nosotros. No lo entendemos. Siervos, hermanas amadas, no lo entendemos. No lo entendemos. Son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros están ahí, hermanos, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, entre nosotros. No están lejos, entre nosotros. Se recrean en sus errores, se deleitan, se complacen. Hipócritamente, hermano. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Deportistas pecadores, hermano. Deportistas pecadores. Porque un deportista lo que hace todos los días es alcanzar la meta y para esa meta tiene que haber una preparación, ejercitarse cada día. Es un pecador deportista, hermano, se ejercita todos los días en el pecado. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen el corazón habituado a la codicia. Hacen mercadería, hermano. Hijos de maldición, ¿saben? Antes a mí me daba un celo y pena incluso de estas mega iglesias a las cuales hoy día sigue ocurriendo, hermanos. Se siguen haciendo esto, ¿cómo llamarlas? Reuniones poderosas, reuniones de milagros y sanidades. Se siguen habiendo, hermanos. Siguen habiendo estas pseudo reuniones de ven, acompáñanos, noche de milagro, Dios se glorificará, Dios te va a bendecir. No, sí, hermanos, Dios nos bendice y somos bendecidos. Leer su palabra ya es una bendición. ¿Saben cuánta gente va? Ven, Dios te va a bendecir. Trae $150, $200 cada entrada, hermano. Dios cambió mi vida, Dios me transformó, sí, por $200. Me daba pena esa gente, pero con el tiempo comprendí que esa gente, la gran mayoría, hermanos, lo que tienen en su corazón es eso mismo, codicia. Quieren servir a un Dios que les bendiga en todo. Aman a un Dios que los ama como son. Quieren a un Dios como el genio de la lámpara mágica. Un Dios que esté a disposición de nosotros, hermanos. Jehová Dios no es así. El Dios bíblico del que yo predico, mi Señor, mi Rey, mi Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh, no es así. Él nos llamó para volver al origen. Y el origen fue, Dios nos crea para adorarle y glorificarle como Él nos envía, como Él nos crea. El fabricante no fabrica con un manual de instrucciones. Con un manual de instrucciones. Ahora, usted puede dejar el manual de instrucciones y vivir su vida como a usted le plazca, porque tiene un libre albedrío. Hay una libertad en usted y en mí de que podamos hacer lo que querramos. Hay quienes aceptan, aunque creen que no y piensan que están bien, porque hay caminos para el hombre que le parecen de bien, correctos, que por acá voy bien, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. De muerte, hermanos. Con sus títulos, con sus proyecciones, con títulos de ingeniería, abogacía, derecho, lo que sea, hermanos.
político, supuestamente haciendo lo correcto, pero su camino es camino de muerte. Cuando nosotros entendemos el por qué Dios nos crea y por qué Dios nos crea, es para glorificarse Él. Toda la creación alaba a Jehová. ¡Aleluya! Significa que toda la creación, todo alaba a Jehová, a Yahvé, a Yahweh. Todo alaba a Jehová. Y cuando nosotros somos llamados, alcanzados por Cristo, es para volver a la creación, es para volver al origen. ¿Cuál es el origen? El principio, el propósito, la voluntad del por qué Dios nos crea para adorarle. ¿Me explico? ¿Estudiar una carrera tiene algo de malo? No. ¿Quieres ser abogado? Estudie derecho. Sea recto y justo. ¿Quieres ser médico? No se jacte en sus conocimientos. Antes de operar, antes de entregar, lo que sea, glorifica al Señor. ¿Quieres ser actor? ¿Quieres ser artista? Que Dios se glorifique en ello. Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Pero que Dios se glorifique, hermano. No seamos nosotros. Que sea Él. Cristo nos alcanzó para ser sus ministros, sus siervos. ¿Sí? Usted me pregunta, ¿tiene algo de malo? No, no tiene algo de malo. Eclesiastés, Salomón, el predicador dice, es donde Dios el comer y el beber. Disfrute. Coma, beba, disfrute su vida. Es donde Dios dice la palabra. Porque incluso ahí también hay vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bajo este sol, todo es vanidad, dice Eclesiastés. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir. Hay tiempo para cosechar, para plantar, para recolectar. Hay tiempo para todo. Pero cuando entendemos el propósito del por qué Dios nos crea, que queremos glorificar a Dios en toda nuestra vida. En todo, hermanos. En todo. Cuando entendemos el propósito. 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Conoce la historia de Balaam? Es una historia de un profeta que es confrontado, hermano, por su animal. 15. Esto está en... Está la referencia acá, debería. Número 22, 4 al 35. No lo voy a leer, voy a avanzar. El cual amó el premio de la maldad, dinero, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, hermano. ¿Qué iba a hacer maldecir al pueblo de Dios? 17. Estas son fuentes sin agua. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. No, creo que la Nueva Traducción Viviente dice manantiales, hermanos. Si mal no recuerdo. Nueva Traducción Viviente. 17. Manantiales secos, hermanos. ¿Saben? Me gustó. Cuando estudio temas, normalmente divago en muchas versiones de la palabra para alcanzar mucho más conocimiento, para sacar deducciones más, tener una buena hermenéutica, de un exégesis y todo, un buen estudio de la palabra. Y cuando llegué a esto, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos. ¿Saben? Lo precioso, lo maravilloso, han estado frente a un manantial con aguas puras, hermanos, viniendo de la cordillera, con el deshielo de la cordillera, con todos los minerales que tiene un agua pura, hermano, puras. Ahora, a eso, séquelo. Ese manantial, séquelo. Reina Valera, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermanos, eternamente. Pero hay quienes por ahí todavía creen que
el juicio, el infierno, el juicio eterno. No existe. Ilusos, hermanos, ilusos. Ahí les tienen la mente entenebrecida. Muchos, entre ellas secta, testigos de Jehová, etc. Una pena, hermanos. Son fuentes sin hoga y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la densa oscuridad está reservada para siempre. 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les mencionaba anteriormente. Me entristecía, me dolía el corazón, entraba en celos de aquellos que engañaban a esa pobre gente en esta mega iglesia del evangelio de la prosperidad, e incluso ya ni siquiera el evangelio de la prosperidad, hoy día el evangelio de la bendición, hermano. El evangelio de la bendición, sirva a Dios, Dios te va a bendecir, Dios tiene un propósito, los cielos se abrirán, lo mejor está por venir, lo mejor vino hace 2000 años, ¿no? 2000 años atrás, hermano. Lo mejor ya vino, fue Cristo, y lo rechazaron. Y hoy día la gente lo sigue rechazando, y cristianos lo siguen rechazando, pensando que se llaman hijos de Dios, siervos del Altísimo, que se supone que se llaman cristianos, pero viven su mundo en deleite. En un mundo de deleite día tras día, hermanos. Y eso es rechazar a Cristo, porque Cristo dijo: quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sígame qué? No, Señor, por este lado. No, sígame, su camino. ¿Cuál es el camino de nuestro Señor? Abnegación total, absoluta. ¿Él vino a cumplir el propósito que él quiso? No, no, no. Señor, que no se haga mi voluntad, Padre amado. Que pase de mí esta copa. Quebrantado, hermano, sabiendo lo que se venía. El clamor, el ruego, el quebranto del corazón de nuestro Salvador. Pero Él dice finalmente: que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Andamos así? ¿Vivimos así? No vivimos así, hermano. No vivimos así. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20. Ciertamente, cediéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿De quién está hablando ahí? ¿No está hablando de apóstatas? Ah, no, pero ¿cómo? Escuché por ahí, salvo siempre salvo. ¿Cómo? Hola. Escuché algo, no sé si ustedes escucharon algo. Apóstata, ¿qué es eso, hermano? ¿No les suena? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Qué triste, hermano, esto. Qué triste, hermano, esto. Qué triste, hermano, esto. Cuando tenemos gente, tal vez, usted, no sé, espero no, hermano. Iglesia amada, espero no. Pero qué triste es esto, hermano. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué triste estos, hermanos. Cuando he visto cómo la vida de personas son transformadas. Sirva un Dios de milagro, poderoso, omnipotente, que todo, hermano, todo lo puede hacer. Y le cuesta lo mismo que creó todo el universo, los cielos y la tierra, hacer un milagro, hermano, así. Es todopoderoso. El poder de nuestro Dios no tiene límites. Dios puede obrar milagros y sobrenaturales de una manera impresionante. Lo he visto con mis ojos, vidas de personas transformadas. Transformadas, hermano, siendo un antes y un después en sus vidas. Y que vuelvan atrás, y que apostaten de Jesucristo, y que rechacen, y que lo que es peor, usan la palabra de mercadería, usan la fe, y llevan a otros a ese camino, hermano. La condenación que viene para aquella persona es terrible. Es terrible, hermanos. Yo ahora les ruego, les pido por favor, hermanos,
Siempre estoy entregando estos mensajes, estos real short en las redes sociales. Sepamos identificar a los maestros. Cuidado a quienes escuchamos. Pesen todos los mensajes, aún mis mensajes, hermanos. Seamos maduros, juzguémoslo todo. Juzguémoslo todo. Se los ruego, por favor, iglesia. Porque estos tiempos proféticos que estamos viviendo, la palabra dice que en los últimos tiempos, el carácter de los postreros tiempos, los hombres, hermanos, son los postreros tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Maranata. Maranata. Ahora, ¿qué hacemos mientras, hermano Cris, estudiemos palabra? Santifiquémonos. Ayunemos. Mantengámonos en oración. Nos faltan sus reuniones, nos faltan los estudios bíblicos. Se lo ruego, por favor. No se aparte del Señor. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Estoy a su servicio. Qué tremenda palabra, hermanos. Qué tremenda palabra. Como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Proverbio, es un proverbio 26:11. Qué tremenda palabra, hermano, de aquellos que apostatan, de aquellos que cuando son alcanzados por Cristo para abandonar la antigua vida en rebeldía, de pecado, y son santificados, y luego vuelven atrás, hermano. Qué palabra más tremenda. Ciertamente aquellos que lo hacen con alevosía, que enseñan caminos de iniquidad, tendrán un juicio. Dios tenga misericordia. Si conocemos a gente que ha apostatado, hermano, tengámoslo en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Ciertamente conozco yo, y es doloroso ver cómo aquellas personas que fueron restauradas, quebrantadas en un momento, alcanzadas por Cristo, hoy día apostatan, incluso ni niegan de Jesucristo. No ha alcanzado el espíritu del anticristo. Qué triste, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para vuestras vidas. Sin lugar a dudas, en el estudio bíblico lo fue, hermanos. Recuerden, 21 a 15 todos los días. Hay un link en algún lado. En todas mis redes sociales está. Se llama Linktree. Usted lo pincha y se desglosan todo un listado de redes sociales. Al buscarla ahí, me puede seguir la que usted desee, la que usted tenga. En Facebook, que han grabado completamente todos los estudios. Lo que ustedes vieron fue un extracto, ¿sí? El estudio bíblico, acabo de terminar, fue de 2 horas y algo, casi 2 horas 10 minutos. Sin embargo, lo que vieron es un extracto, y que fue 1 hora y algo, del estudio bíblico de este segundo capítulo de Segunda de Pedro. El estudio completo, sin edición, lo pueden encontrar en mi Facebook. Así es que están cordialmente invitados 21 a 15 todos los días para que compartan con nosotros. Hay un mover del Espíritu Santo precioso. Dios se glorifica, santifíquese junto a nosotros. Simplemente por voluntad de Dios, a través de la palabra, Él nos bendice. Así que congregados todos los días 21 a 15 en estos estudios bíblicos. Que Dios le bendiga, que tenga una bonita semana, tarde, día, noche. Un abrazo. Chao, chao.